Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la sesión de patología de retina. Mi nombre es Valeria Cortés Castillo. Yo soy residente de la Pontificia Universidad Javeriana C de Cali, de tercer año. Para comenzar, la patología de la retina es una patología que es infinita, es amplia, hay muchísimas enfermedades, muchísimas alteraciones que pueden generarse a partir de la retina o generarse de enfermedades sistémicas que afecten a la retina, pero quise escoger tres para que ustedes tengan en cuenta a la hora de su práctica clínica. La primera es el desprendimiento de retina. Entonces, para ella me parece importante hablar sobre la embriología. Al igual que el cerebro, el ojo comparte el mismo origen embriológico. Yo siempre digo que el ojito y la retina específicamente es una extensión del cerebro. Ellos vienen del prosencéfalo, donde en estas copas laterales, estas áreas laterales, van a irse ensanchando y lateralizando, lateralizando. Esto se llaman las vesículas ópticas, donde me va a generar una copa óptica. ¿La copa óptica qué es? Ese ensanchamiento se vuelve extremo y se empieza a invaginar los bordes. ¿Esto que me va a llevar a que hayan dos capas en esta copa óptica? La capa externa, que es la que está más cerca al tallo óptico, y la capa interna. Y vemos que aquí hay un espacio entre estas dos capas, que será un espacio intrarretiniano, pero lo que quiero que se lleven de esta embriología es que estas capas, la capa externa me va a dar origen al epitelio pigmentario de la retina y la capa interna me va a dar origen a la retina neural, que son ese mundo de capas que ustedes ya habrán visto. Entonces, como vemos, acá hay un espacio. Este espacio, a medida que se va completando el desarrollo de ojo, pues va a ser un espacio virtual. Estas capas pues van a estar unidas. Sin embargo, es virtual, es decir, si hay alguna alteración, que ya las vamos a mencionar, estas capas se pueden separar. Entonces, es por esto que se generan los desprendimientos de retina. Este es un corte histológico de ellas. Tenemos el epitelio pigmentario de la retina, que es esa capa externa que les mencioné que va a dar origen a ese epitelio pigmentario de la retina. Hay un espacio y tenemos ya la neuroretina, donde se va a generar un neuroepitelio primitivo que luego se va a diferenciar y se van a dar las células de Müller. Estas células de Müller luego se van a diferenciar en varias células, las células ganglionares, las bipolares, en las macrinas, entre otras, que me van a dar las diferentes capas de la retina. Esta ya la retina como nosotros pues la conocemos. Tenemos nuevamente el epitelio pigmentario de la retina, me voy a referir a él como el EPR, que está unido ya a la coroides y luego seguiría la esclera, esos sí están pegaditos, pero vemos acá este espacio pequeño donde ya se va a unir con la capa de fotorreceptores. Aquí ya están los segmentos externos de los fotorreceptores y ya vienen las demás capas donde están la capa nuclear externa, la plexiforme externa, ya vamos a tener la capa donde hacen sinapsis las células bipolares y los fotorreceptores, luego vamos a tener la capa plexiforme, la nuclear interna donde tenemos estos núcleos de las células bipolares, seguido de la capa plexiforme interna, entre más hacia el vitrio, estamos hablando de más interno del ojo. Entonces, vamos a tener la capa plexiforme interna, donde vamos a tener esa sinapsis que hacen las células bipolares con las acciones de las células ganglionares. Y en la capa de células ganglionares tenemos los núcleos propiamente dichos de las células ganglionares. Y ya en la capa de fibras nerviosas, estas células ganglionares van a sacar todos sus axones. Y estos axones son los que finalmente se van a ir por la fisura óptica, que luego me van a formar el nervio óptico. Ahí estará ocupado por el nervio óptico y después son las que me forman el nervio óptico para que luego lleven el estímulo visual hacia el cerebro. Entonces, como vemos, aquí está el epitelio pigmentario de la retina y la coroides, que es originado aquí de la capa externa, y todas estas capas internas son originados de la capa interna de la copa óptica, donde pues me genera esta neuroretina. Y esto para mencionarles, esto como muy a grosso modo de cómo funciona la retina, es esto que tenemos aquí el estímulo luminoso. El estímulo luminoso no va a seguir derecho por el nervio óptico. El estímulo luminoso se tiene que convertir en un estímulo bioquímico. Entonces, ¿cómo hace la retina para que esto suceda? Primero se tiene que absorber la luz. ¿Y cómo la absorbe? A través de pigmento. El epitelio pigmentario de la retina, como bien lo dice, tiene melanina. Y eso es para poder absorber esos fotones. Entonces, la luz entra derecho, atraviesa todas estas capas de la retina y llega al epitelio pigmentario de la retina, donde se absorbe. Luego se devuelve ese estímulo
y va a pasar por los segmentos externos de los fotorreceptores, donde se va a dar un proceso que se llama fototransducción, donde se va a convertir ese fotón de la luz ya en un estímulo completamente bioquímico, en cambios bioquímicos que hacen que se generen unas despolarizaciones, unas hiperpolarizaciones de todas estas células, y ya sí, se va a ir todo ese estímulo por toda esta capa de células hasta las capas de fibras nerviosas donde están los axones de las células ganglionares que se van a ir al nervio óptico, y así es que va a ir a la red, al cerebro toda esta información. Entonces, ¿qué pasa si se separa esta neuroretina del epitelio pigmentario? Pues si bien puede entrar la luz y puede absorber, no se va a dar ese proceso de fototransducción, y por eso es que los pacientes pierden agudeza visual. Entonces, ¿cómo se define el desprendimiento de retina? Es la separación entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario de la retina. Y esto sucede cuando las fuerzas fisiológicas que mantienen esa retina unida, ya sea por alteraciones del mismo epitelio pigmentario de la retina o del vitrio, pues se alteran, y al alterarse genera que ésta se desprenda. Cuando esto se desprende, es casi inevitable que el líquido, que tenemos líquido del vitrio que está dentro del ojito, pueda ingresar a ese desprendimiento y puede desprenderse más. Por eso el desprendimiento de retina es una urgencia y se tiene que tratar de manera rápida para evitar mayor desprendimiento de la retina, y vamos a tener líquido subretiniano por eso. La clasificación del desprendimiento de retina la vamos a tener en tres tipos: la regmatógena, el traccional y el exudativo. Dentro del desprendimiento retinal reumatógeno, tengo que hablar primero de este proceso, que es el desprendimiento del vitrio posterior. El desprendimiento del vitrio posterior es un proceso fisiológico que nos va a pasar a todos los seres humanos a partir de los 50-52 años aproximadamente. Lo que va a suceder acá es que nosotros tenemos, como ya lo debieron de haber visto en la clase de anatomía, un gel que se llama el vitrio. Y realmente no es un gel, él tiene consistencia de una clara de huevo. Y dentro, el vitrio me va a rellenar todo mi ojito por dentro, mi globo ocular. Pero este gel no es compacto todo. El gel tiene trayectos y tiene algunas también, em, tiene algunos como unas cavidades también que estaban rellenas de líquido. Entonces, este vitrio va a estar pegado cuando somos jóvenes a varias partes de la retina, y cuando ya estamos envejeciendo y empezamos a partir más o menos de los 50 años, ya el vitrio no es tan consistente, tan gelatinoso, sino que cambia su densidad y se vuelve más acuoso. Es un proceso normal. Al volverse más acuoso, pues por proceso físico, sencillamente él se va a empezar a desprender de las distintas partes de la retina. Y eso es algo normal, se llama desprendimiento del vitrio posterior. ¿Qué pasa? Que en el 15% de los pacientes, este desprendimiento del vitrio puede generar ruptura, desgarros. Al generar esa tracción, puede que la retina se rompa en pacientes que son más susceptibles a ello porque tienen una retina un poco más delgada, o simplemente por la fuerza que tuvo el desprendimiento. También se generan traumas, entre otros. Entonces, el desprendimiento de retina regmatógeno se va a originar a partir de un regma. En latín es un desgarro, un agujero, y esto se genera por esa misma atracción que les digo del vitrio que se puede presentar. Y al hacerse este agujerito, aquí vamos a ver una fotografía mucho más grande, puede ingresar de esas cavidades que había un poco vitrio más líquido, se puede ingresar por ahí líquido, haciendo que haya líquido subretinal, haciendo que se separe el EPR de la retina neural. Entonces, aquí lo podemos ver un poco más grande. Este sería el roto que se genera cuando hay esa atracción y ese desgarro, es un desgarro, que incluso aquí se podemos ver el opérculo, que básicamente es la tapita de ese desgarro. Tenemos el gel vitrio y por ahí puede ingresar líquido. Aquí, por ejemplo, podemos tener también un opérculo libre, puede estar flotando por ahí, está el agujero, y por ahí puede entrar líquido y separarme la retina neurosensorial del EPR. Entonces, aquí es muy importante, porque si yo cojo el desgarro sin haber, pues yo puedo tener un desgarro sin tener desprendimiento aún. Si yo veo el desgarro, yo puedo hacer láser. Aquí entra el papel del láser, y el láser básicamente lo que hace es soldar. Uno aplica puntos de láser alrededor del desgarro, rodeándolo con el fin de soldar, pegarlo completamente, ya, y así evitar que pueda entrar líquido y me pueda separar la retina neurosensorial del EPR. El desprendimiento de retina traccional es la segunda causa más frecuente. La primera era el desprendimiento de retina regmatógeno.
Y esto básicamente se va a dar porque van a haber fuerzas vitrorretinianas que me van a separar la retina neurosensorial del EPR. Esto es muy frecuente en pacientes, sobre todo diabéticos, mal controlados, que ya tienen una retinopatía diabética proliferativa, que generan unas bandas fibróticas, fibrovasculares en el vítreo, que hace que donde está pegada la retina, esas bandas se contraen y la levantan, sin tener roto. Simplemente tenemos un desprendimiento de retina traccional, que después me puede llevar a un reumatógeno porque la tracción puede generar un roto, sí, pero el desprendimiento de retina traccional va a ser ese que se va a levantar la retina por estas fuerzas vitrorretinianas que me la están separando. Entonces, estas son más frecuentes en los pacientes con retinopatía diabética proliferativa. Aquí la superficie no va a ser tan abultada y tan móvil como se ve, por ejemplo, en un DR reumatógeno, sino que son más cóncavas y puede ser también inmóvil porque son fuerzas que literalmente la están jalando y la tienen templada en la retina. Y el desprendimiento seroso no tiene nada que ver, no hay desgarros, no hay agujeros, no hay rotos, pero debajo del epitelio pigmentario de la retina tenemos la coroides, que es una gran malla de vasculatura que nos va a permitir mantener esa retina oxigenada y pues permitir la homeostasis y el paso por difusión de diferentes elementos que necesitamos. Entonces, la retina debe estar seca, no debe tener líquido. Y el EPR cumple una función muy importante ahí porque él es el encargado de absorber todo ese líquido y que no se genera acumulación de líquido. Pero si yo tengo enfermedades del EPR, si tengo una alteración inflamatoria, si tengo una alteración de los mismos vasos coroideos, pues ese líquido no va a poder ser absorbido de la manera que necesitamos en el EPR y se va a pasar al espacio, a ese espacio virtual que debería ser virtual y cerrado, pues empieza a ser un espacio real donde se empieza a acumular ese líquido y me va a separar la retina neurosensorial del EPR. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de algunas patologías que me pueden favorecer esto, como un tumor coroideo, por ejemplo, con esa exudación. Entonces, a través del EPR pueda pasar ese líquido y me va a separar la retina. Miren, ya tenemos fluido subretiniano. Otros ejemplos como la coroidopatía serosa central, donde por algunas alteraciones vasculares inflamatorias, estrés, hace que haya exudación hacia la retina. Una enfermedad de Coats, que básicamente no vamos a andar en ellos, pero por ejemplo son una formación de vasos anómalos que van a exudar ahí en la retina, entonces me van a generar este desprendimiento, exudación propiamente de la coroides o procesos inflamatorios como la escleritis. Este desprendimiento, como no hay roto, o sea, está completamente sellado, sino que viene desde adentro, la exudación pues va a responder a cambios de posición. Responder me refiero a que si yo estoy parada, por ejemplo, y el desprendimiento es aquí inferior, como no hay por dónde salir y todo está ahí, si yo me acuesto, el desprendimiento se verá un poco más para atrás al polo posterior y ahí se puede desprender toda la retina. Entonces es muy importante, pues, valorarlo, identificarlo para poder hacer el tratamiento adecuado en este tipo de desprendimientos. La clínica aquí me quiero enfocar un poco es decirles que los pacientes van a presentar diferentes síntomas como las miodesopsias, que son estas moscas volantes que los pacientes pueden referir bien sobre todo en superficies que son de uno solo tono, de un solo color, en el cielo o una pared blanca las van a ver más. Nosotros podemos tener miodesopsias ya de base porque en el vitrio puede tener condensaciones, que las podemos tener desde chiquitos. Pero si son las miodesopsias que no son las viejas conocidas, yo siempre conozco qué mosquita yo veo, pero si ya no son esa misma mosquita, sino que son miles de mosquitas, o si yo nunca había tenido una miodesopsia y empiezo a verlas, es un signo de alarma, es un signo de que algo está pasando en la retina. Porque acuérdense que el epitelio pigmentario de la retina, como su nombre lo dice, tiene pigmento. Al haber rotos, desgarros, ese pigmento se libera y queda flotando en el vitro. Eso es lo que vamos a ver cuando tenemos estos desgarros. Entonces es muy importante tener en cuenta este síntoma del paciente. Las fotopsias. Los pacientes generalmente está precedido el desprendimiento o el desgarro de fotopsias o puede ser concomitante y es que esa tracción que hace el vitrio generalmente las fotopsias se dan cuando el vitro tracciona, aparece la fotopsia. Entonces, muchos pacientes dicen, cuando miro para tal lado empiezo a ver flashes de luz o ni siquiera miro para tal lado, simplemente estoy viendo flashes de luz todo el tiempo. Entonces, hay que decirles a los pacientes que puede ser algo de la retina, hay que remitirlos al oftalmólogo, al retinólogo, para que lo haga su pronta valoración.
ver que no haya atracciones, no haya desgarros. Si no hay desprendimiento de la retina, fantástico. Y solo hay un desgarro, fantástico. Yo simplemente le hago láser, lo soldo y ya no se me va a desprender la retina. Además, tengo que valorar el otro ojo porque en la mayoría de pacientes que presentan desgarro en un ojo pueden tener lesiones predisponentes en el otro ojo. Entonces, yo no espero a que haya un desgarro, sino que si yo veo lesiones predisponentes, le hago láser, lo soldo y así evito que haya desgarros y desprendimientos. Ahora, cuando ya el paciente me dice, es que yo estoy viendo una tela caer de arriba abajo o veo una tela subir de abajo arriba o en distintas partes. Recordemos que en la retina todo es al revés, si pasa inferior los síntomas se manifiestan a nivel superior, si pasa temporal los síntomas son nasales y nasales y temporales. Entonces, yo ya tengo que estar sospechando que algo está ocupando esa cavidad vítrea, algo está pasando que no, que me está quitando esa agudeza sectorial de la visión. Entonces, ya es más probable que en este punto ya haya un desprendimiento de retina, así lo pueden manifestar los pacientes. Y esta foto la quise poner no por desprendimiento de retina per se, sino que para que tengan en cuenta síntomas que son de alerta cuando les lleguen de pronto en servicio de urgencias o en su consulta externa, que sepan que son signos de alerta que yo debería mandar al oftalmólogo de manera prioritaria urgente. Estas son las metamorfopsias. Las metamorfopsias lo que van a hacer es que los pacientes van a referir que ven torcido. Entonces, las cosas que deberían ser rectas las ven completamente distorsionadas. Entonces yo le digo al paciente, mira, por favor, el marco de una puerta, el paciente lo va a ver torcido, no lo va a ver completamente lineal. Tenemos otras herramientas como son la rejilla de Amsler, que la podemos utilizar, que es una rejilla que está en varias líneas y el paciente dice que ve las líneas torcidas. Esto más que desprendimiento de retina me habla de algo, un trastorno a nivel de la mácula. La mácula, pues como sabemos, es el centro de mayor visión del ojo, donde hay más fotorreceptores y nos permite la visión de detalles. Entonces, aquí simplemente aprovechar para mencionarles que si un paciente tiene estos síntomas, remítalo al oftalmólogo de manera urgente o prioritaria porque pueden tener algún desprendimiento de retina seroso a nivel de la mácula, por ejemplo, una coriodiopatía serosa central, o pueden tener también alguna alteración tipo agujero macular, un síndrome de tracción vitrofoveal. Entonces, los tenemos que evaluar nosotros. Eso es a grosso modo el desprendimiento de retina. Ahora, el tratamiento no me quise enfocar mucho porque realmente hay muchas aristas de tratamiento, pero para decirles que lo que hacemos usualmente cuando no hay desprendimiento de retina, inicialmente es el láser para soldar y evitar el desprendimiento. Cuando ya tenemos un desprendimiento de retina, lo que hacemos es entrar a cirugía por medio de vitrectomía posterior y lo que hace es quitar ese vitrio y reemplazamos el vitrio por gases o gel, un gel que se llama silicón que lo que hace es pegarme esa retina a todas las paredes del globo. Por eso uno, de acuerdo a las densidades del gas, uno le dice que tiene que permanecer en cierta posición o no. Em, y aprovechamos que ya con la retina pegada, hacemos láser dentro de la cirugía para poder soldar donde estaba el desgarro y evitar que se siga, que vuelva a desprenderse. O sea, hace láser en todo el ojito. Básicamente, así muy a grosso modo, es el tratamiento que podemos utilizar en el desprendimiento de retina, pero esto es algo como mucho más específico. Bueno, retinopatía diabética. Esta la quise poner porque pues esto es algo que van a ver mucho en su consulta. Entonces, pues recordemos, la diabetes tipo 1 va a ser la destrucción de estas células beta pancreáticas, entonces va a tener una deficiencia total de insulina. Sea pacientes más jóvenes y la diabetes tipo 2, pues vamos a tener esta resistencia a la insulina y se van a dar en pacientes un poco más adultos. Yo sé que la clasificación de diabetes es más amplia, pero para este segmento, pues la vamos a clasificar en estas dos grandes rasgos. Como saben, es la principal causa de la pérdida visual no recuperable o irreversible en pacientes en países industrializados. El promedio de que aparezca esto es entre los 20 y los 64 años. Es más frecuente en la diabetes tipo 1 que en la diabetes tipo 2 por el tiempo de exposición que tiene esos pacientes a esos niveles de glicemia elevados. 10% de nuevos casos de ceguera se dan cada año. En Estados Unidos es la causa que ocupa el 6% de ceguera en su población. Y en el mundo se espera que en retinopatía diabética para el 2045 hayan 161 millones de personas. Entonces, algo que tenemos que estar bien sensibilizados. ¿Y esto para qué se los menciono? Porque en el seguimiento ustedes pueden encontrar la diabetes, pueden ser las primeras personas que diagnostiquen la diabetes. Entonces, para el seguimiento oftalmológico, cuando tenemos un diagnóstico de una diabetes tipo 1, el seguimiento se tiene que hacer a los 5 años del diagnóstico.
por oftalmólogo. Generalmente estos pacientes son muy jóvenes o son niños, entonces a los 5 años de ese diagnóstico ya nosotros tenemos que entrar a abrir los ojitos porque es ahí es cuando uno empieza a ver más cambios. En la diabetes tipo 2, el seguimiento, o la primera examinación por el oftalmólogo debe ser inmediatamente el diagnóstico porque no sabemos cuánto tiempo estuvo expuesto a esos altos niveles de glucosa. Y ya el seguimiento en las dos referencias que les acabo de mencionar es anual. Y ya ven embarazada, ya sea para una diabetes tipo 1 o tipo 2, tiene que hacerse de una, al embarazo, cuando se dieron cuenta del embarazo o en el primer trimestre. Y ya el seguimiento, dependiendo del tipo de retinopatía, siendo proliferativa, se puede hacer incluso hasta cada año. Y si es proliferativa o una no proliferativa severa, se tiene que hacer cada 1 a 3 meses. ¿Por qué afecta la diabetes los ojos? Entonces, sabemos que la diabetes tiene afectaciones vasculares, micro y macrovasculares. Podemos ver más complicaciones como infartos, ACVs, nefropatías por estos mismos daños vasculares, ya a nivel de las extremidades que terminan en amputaciones. ¿Y esto por qué es? Porque vamos a tener una alteración en la permeabilidad del vaso. En la retina vamos a tener, bueno, en otras partes del cuerpo también tenemos los pericitos, que son unas células que recubren toda la arteriola, por ejemplo, para evitar, son otros de los mecanismos que el ojito usa para mantener la permeabilidad bien establecida y que no hayan fugas. En la diabetes se van a morir estos pericitos. Entonces, estos pericitos se van a morir y van a alterar la permeabilidad del vaso. ¿Eso qué hace? Que pueda el vaso exudar, tener exudación hacia afuera. Los vamos a ver como exudados serios. Y vamos a tener, esto me va a provocar una pared vascular debilitada, haciendo que puedan haber filtraciones de microhemorragias. Y así también, como tenemos esta pared vascular debilitada, se van a generar dilataciones como los microaneurismas. ¿Esto qué va a hacer? Uno, que no pase bien la sangre y no oxigene bien el resto de la retina. Y dos, que por estas microdilataciones también se puede dejar, se da como turbulencia y generen trombos que me puedan dar oclusiones, isquemias. Entonces, aquí vamos a ver estos infartos retinales como manchas blanco-algodonosas y ya la parte final, que es a partir de este número 6 que ya me va a generar la retinopatía proliferativa, antes era no proliferativa, la va a definir los neovasos. ¿Qué va a pasar? Pues por toda esa deficiencia de oxígeno, el cuerpo, como en todo lado, trata de buscar ramas, trata de hacer neovascularización para poder compensar esa deficiencia de oxígeno, pero estos vasos son vasos que son anómalos y no crecen donde deberían de crecer, empiezan a crecer hacia el vitrio. El vitrio debe estar completamente transparente, ese gel no debe tener nada en su interior. Empieza a crecer este vitrio, estos vasos anómalos, como son anómalos, hacen que su permeabilidad sea mala, entonces pueden romperse y generar hemorragias vítreas. Estos vasos también se pueden fibrosar y pueden generar bandas fibrovasculares que me pueden traccionar la retina y es ahí donde vienen los de retraccionales. Entonces la clasificación va a ser en dos grandes grupos, la retinopatía diabética no proliferativa. Básicamente vamos a tener estos cambios vasculares, pero no van a haber neovasos. Y en la retinopatía diabética proliferativa sí tenemos neovasos. Algo también importante aquí es por esa permeabilidad excesiva que hay en los vasos, vamos a presentar edema macular. A los 10 años del diagnóstico de la diabetes se ha visto la mayor incidencia de edema macular. Entonces, siempre nosotros preguntamos cuánto lleva el paciente de diagnóstico de la diabetes, porque así nos vamos haciendo una idea de si necesita o no, o ese énfasis en buscarle edema macular o algunas otras alteraciones, porque se presenta mucho después de los 10 años del diagnóstico. Y esta va a ser la principal causa de ceguera en la diabetes mellitus. Entonces, la retinopatía diabética no proliferativa no va a tener extensión más allá de la membrana limitante interna. Entonces, todas esas capas de la retina que les mencioné, hasta ahí van a ser las alteraciones. Ahí va a tener hemorragias intrarretinianas, los microaneurismas, los infartos como manchas blanco-algodonosas. Vamos a tener vasos anormales que van a ser, se llaman anomalías microvasculares intrarretinianas o IRMAS, pero están dentro de la retina, no han salido al vitrio, están dentro de la retina. Y dilatación venosa, ya la vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos estas hemorragias, esto es lo que nosotros vemos al fondo del ojo. Vamos a tener hemorragias en la capa de fibras nerviosas, hemorragias intrarretinianas, microaneurismas, hemorragias en punto alrededor de los vasos. Estas son unas hemorragias un poco más profundas ahí en la capa de fibras nerviosas y estos exudados. Y pues por toda esa alteración en la permeabilidad vascular, pues los vasos son anómalos, los vasos se van a ensanchar, va a haber mucha éstasis, entonces vamos a ver las venas, sobre todo dilatadas, va a haber una dilatación venosa y segmentación, como lo podemos observar en esta fotografía,
y eso le denominamos arrosariamiento venoso. Aquí, por ejemplo, podemos ver exudados, así también los vemos cuando son un poco más crónicos, unos exudados duros por todo eso que se ha generado a partir de los vasos. Y es exudados, hemorragias intrarretinianas. Y estos van a ser los vasos anómalos que les digo, los IRMAs, que son estos sutiles vasos, que son vasos que no deberían crecer, no deberían estar ahí, pero crecieron, pero están dentro de la retina, no han salido al vitrio. Cuando yo me voy a ver la angiografía fluoroclínica, que yo meto una tinción a través del brazo y eso me va a teñir todos los vasos del ojo para ver cómo está la circulación, pues yo voy a ver algunas fugas que están fuera de los vasos, como estos microaneurismas, y también lo podemos ver en la exudación. Entonces, ¿cómo clasifico la retinopatía diabética no proliferativa? Pues vamos a clasificarla en severa, moderada, severa y leve. Quiero que se lleven la severa, que es donde si el paciente presenta uno o más de los siguientes criterios, que sean hemorragias intrarretinianas graves y microaneurismas en 4 cuadrantes, arrosoriamente venoso definido en 2 o más cuadrantes, o que tenga un IRMA moderado en 1 o más cuadrantes, yo ya la clasifico como una retinopatía proliferativa severa. Todo está dentro de la retina, no ha pasado nada al vitrio. Ahora pasemos a la retinopatía diabética proliferativa. Como todo esto les mencionaba, se genera esta isquemia retiniana, no se está presentando bien el oxígeno a las diferentes fases de la retina, entonces lo que hace el cuerpo es decir, yo necesito crear más vasos para oxigenar mejor mi retina. Y se empieza a liberar un factor, que es el factor de crecimiento vascular endotelial o VEGF. Esto va a hacer que crezcan los neovasos, como un mecanismo de defensa que tiene la retina. Y se generan estos neovasos, pero estos neovasos son vasos que no son sanos, son vasos tortuosos y son vasos que crecen hacia el vitrio. Entonces, aquí vamos a poder observar, por ejemplo, estos neovasos que están creciendo hacia el vitrio, donde va a haber un aumento a medida que vayan creciendo de su extensión y tamaño, y después me pueden formar estos tejidos fibrosos, fibrovasculares residuales. Si hay una hemorragia, por ejemplo, se forman estos tejidos que están pegados a la retina, pero también están pegados a algunas otras partes del vitrio que me pueden generar tracción y hacerme desprendimientos de retina traccionales. Estos pueden tener algunas complicaciones como son la hemorragia vitrea. Aquí tenemos algunos neovasos y estos pacientes también les pueden llegar al servicio de urgencias diciéndole, yo soy diabético, pues no así, pero ustedes indagando van a saber que el paciente es diabético y va a decir, yo dejé de ver de un momento a otro. Es una pérdida visual aguda, indolora. Entonces, siempre pensar en una hemorragia vitrea en sus pacientes. Y yo sé que no tenemos la lámpara de hendidura en esos servicios de urgencias, pero utilicen el oftalmoscopio directo simplemente para ver reflejo rojo. Si yo no veo el reflejo rojo en uno de los dos ojos o en los dos ojos, es porque algo está pasando que me está ocupando la cavidad vitrea, entre ellos, pues, el sangrado o la hemorragia. Aquí tenemos otra vez también neovascularización con hemorragias preretinianas, donde todavía no hay hemorragia vitrea, pero por ejemplo en este paciente ya teníamos una hemorragia vitrea. Esos pacientes nosotros debemos operarlos, tenemos que quitarle la hemorragia vitrea y evaluar bien la retina para ver si tiene alguna intervención adicional indicada. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la retinopatía diabética? Entonces tenemos, uno, lo más importante de todo es el control de la glicemia, en donde entran ustedes. El control de la glicemia es lo más importante. Yo puedo tratar las complicaciones, yo puedo ponerle láser, le puedo poner inyecciones en el ojo, pero si la azúcar sigue elevada, el paciente va a seguir presentando retinopatía diabética. Entonces, no hago nada con tratar la complicación o tratar la retina si el paciente no está colaborando o no se le hace un adecuado seguimiento. En la no proliferativa, generalmente lo que uno hace es en la angiografía, uno mira áreas de no perfusión o isquemia y lo que hace uno con láser es soldar todas esas áreas para que no se produzca factor de crecimiento endotelial y no me generen neovasos. Entonces yo soldo todas esas áreas y evitar que haya un desprendimiento de retina mayor. Hay unos estudios que dicen que en algunos pacientes ponen anti-VEGF. Entonces, si yo estoy viendo al paciente que tiene, por ejemplo, un edema macular, si está muy comprometida esa retina, algunos profesionales prefieren ponerle de una vez los anti-VEGF, que son inyecciones antifactor de crecimiento endotelial. Entonces, vascular endotelial. Entonces, aquí tenemos un múltiple arsenal como aflibercept, bevacizumab, ranimizumab, hay ahorita uno nuevo que es el faricimab, entre otros. La fotocoagulación láser, porque ya les indiqué, y los pacientes con retinopatía diabética proliferativa, uno, pues tenemos que ponerle anti-VEGF sí o sí, porque la causa de esta retinopatía van a ser pues estos neovasos, necesitamos que estos neovasos regresen y no se vayan a fibrosar, que no se sigan produciendo más neovasos,
Y ya, pues si tenemos complicaciones como la hemorragia vítreo, desprendimientos de retina traccional, pues yo ya tengo que entrar, hacer una vitrectomía posterior, ver si hay desprendimientos, utilizar láser, si necesito dejar silicón, silicón, si necesito dejar otro gas, si necesito quitar la catarata o no. Ya es un manejo un poco más complejo. Ahora, retinopatía hipertensiva. La hipertensión puede afectar distintas aristas del ojo, la retina, la coroides, el nervio óptico. Se proyecta que para el 2025, 1.560 millones de personas serán diagnosticadas con hipertensión. En Colombia se ven más en mayores de 60 años, con un 28,14% y mayor en mujeres. Esta diapositiva simplemente es mencionarles que la retinopatía hipertensiva o la hipertensión puede acelerar otros procesos como la retinopatía diabética o si el paciente tiene glaucoma. Todo estamos hablando de todo esto me va a generar baja circulación de oxígeno, me lleva a isquemia y me va a favorecer todos estos procesos que finalmente van a ser perjudiciales para el ojo. En su fisiopatología vamos a tener varias fases, estas no son secuenciales, sino que son simultáneas. Y básicamente, como en otras partes del cuerpo, vamos a tener una fase de vasoconstricción, donde el vasito va a estar mucho más apretado, mucho más contraído. Tenemos una fase esclerótica, ese vaso se pone duro y se puede montar encima de la vena, haciendo algo que se llama cruces arteriovenosos y un estrechamiento de la vena, que lo vamos a ver ahorita en unas fotografías. Podemos tener fases exudativas por lo mismo, por esta esclerosis, se afecta la permeabilidad vascular, el vaso exuda y vamos a tener algunos exudados y algunas hemorragias. Ya cuando me puede afectar la coroides, por ejemplo, y pues una hipertensión donde ya tengo afectación del nervio óptico, los bordes del nervio óptico van a estar completamente borrados y va a tener papilitis. El diagnóstico es clínico, lo vemos en el fondo de ojo y pues tengo que preguntar si el paciente tiene hipertensión o no. A veces nos llegan simplemente por un chequeo general y vemos signos de hipertensión y nosotros les mandamos el mapa, un monitoreo de presión arterial ambulatorio porque a veces no saben que tienen hipertensión y ya lo encontramos en el ojo. Em, y vamos, la clasificación pues tiene distintas aristas. Primero, la clasificación de una retinopatía hipertensiva leve, donde va a haber un estrechamiento arterioral generalizado o focal. Vamos a tener cruces arteriovenosos y vamos a tener opacidades de la pared arteriolar o alteración del flujo luminoso, ya lo vamos a ver, y le vamos a llamar hilos de cobre o de plata. Entonces, por ejemplo, en esta fotografía, esta es una retinopatía hipertensiva leve, donde tendremos aquí la vena en el ojito, en la retina, se ve más gruesa y la arteria es más delgadita y menos roja. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué pasa en la retinopatía hipertensiva? Vamos a hacerle zoom a esta flechita negra. Vamos a ver que esta arteria que está esclerosada pasa por encima de la vena, haciendo que haya un estrechamiento de la misma, y a esto le denominamos cruces arteriovenosos. Aquí vamos a ver un estrechamiento de esta arteria. Vemos que está mucho más delgadita acá que acá. Entonces tenemos esos adelgazamientos arteriolares o arteriales. Vamos a ver, por ejemplo, aquí nuevamente un cruce arteriovenoso y aquí tenemos una alteración del reflejo luminoso. Entonces aquí vemos cómo la arteria pasa por encima de la vena en varios trayectos y aquí podemos observar que ya esta arteria no es lo mismo que las otras arterias que les mostré que son rojitas, sino que tenemos esta alteración del reflejo luminoso, se ve un poquito más blanco y esto cuando ya es más intenso se vuelven hilos de cobre o hilos de plata, pues literalmente blancos. Y esto es por la esclerosis que se está presentando. Moderado. Estos pacientes, por la fisiopatología que ya les mencioné, van a tener hemorragias en forma de mancha o de punto, microaneurismas, manchas blanco-algodonosas o exudados duros. Entonces los vamos a ver hacia el fondo de ojo. Vamos a tener algunas hemorragias que están adyacentes a los vasos, sobre todo, o estas manchas blanco-algodonosas, que son esas exudaciones. Vamos a tener también otras hemorragias intrarretinianas. Esto es lo mismo que ya les acabo de mencionar, pero aquí le hicimos las hemorragias. Todas son intrarretinianas y pues vamos a observar aquí también estos exudados. Estos son exudados más duros que llevan más tiempo. Y ya cuando tenemos una hipertensión maligna, ya nos referimos a que tenemos edema de disco óptico. Cuando yo tengo edema de disco, ¿qué es? Estos bordes que ven acá deberían ser completamente regulares, bien formaditos, em, se ven borrados. Entonces ya no son definidos, sino que son borrados y vamos a tener algunas exudaciones, puede haber exudados a nivel de la mácula, mayor cantidad de hemorragias. Y si no, yo no controlo la presión arterial, me puedo llevar a complicaciones tales como oclusiones arteriales de la retina, oclusiones de vena central de la retina o algún tipo de oclusión vascular en la retina que me puede llevar a ceguera. Entonces, muy importante identificarlo. Muy importante, este es el edema disco que les había comenzado. Lo más importante acá
es que controlen la presión arterial. Lo mismo que con la diabetes. Yo puedo tratar, puedo hacer el láser, ya las complicaciones, a la oclusión, puedo ponerle anti-VEGF a la oclusión, pero si yo no controlo la presión va a seguir pasando. Entonces aquí entran ustedes donde nos van a ayudar como a ese control de la presión arterial. Ahora, es muy importante hacerle seguimiento. Entonces, si ustedes tienen un paciente con hipertensión arterial, por ejemplo, aquí una fuerte en contra es que no se le hiciera ningún seguimiento, ninguna fondoscopia, pero aquí tenemos otra que se da al favor, donde esta es una guía de práctica clínica del Ministerio de Colombia del 2017, donde se recomienda la valoración del oftalmólogo cada 2 años, preferiblemente que sea cada año, porque todas esas alteraciones en la retina no se sienten. El paciente no tiene síntomas. El paciente puede ver perfecto, el paciente puede estar bien, puede tener alteraciones cuando ya haya una oclusión, cuando ya tenga la complicación, pero la idea es evitar llegar hasta allá. Entonces, esas son como las recomendaciones que les tengo respecto a estas patologías. Muchas gracias. Estas son tres de las infinitas patologías que tiene la retina, pero son las que me parecieron más importantes para el tema de este curso y espero que haya sido de su agrado.